Buenas tardes, mi nombre es Ana María Cantero Campo, estudiante del programa virtual de Psicología, estudiante de primer semestre. A continuación se presentará mi compañera Andrea, con quien queremos compartirles el día de hoy un poco sobre conceptos, definiciones que son importantes al momento de entender y de comprender todo lo relacionado a la genética. La genética es un complejo tejido de información codificada en cada célula de nuestro cuerpo, que ha capturado la imaginación de científicos, filósofos y diferentes personas a lo largo de toda la historia. En esta exposición nos sumergiremos en el maravilloso mundo de la genética, donde exploraremos conceptos y principios fundamentales. La genética ha sido una fuerza motriz detrás de algunos de los mayores avances científicos y médicos de nuestro tiempo. A través de los lentes del microscopio y las herramientas de la biotecnología, hemos logrado desentrañar los secretos más íntimos de nuestra herencia biológica, revelando las complejas interacciones entre los genes, el ambiente y la enfermedad. A continuación, expondremos algunos conceptos a tener en cuenta para hablar y comprender lo que es genética y cómo influyen algunos aspectos del ambiente. Hola compañeros, esperamos que estén muy bien. Me presento nuevamente, mi nombre es Andrea Gómez García y como lo decía mi compañera Ana María, estamos cursando el primer semestre de la modalidad virtual en el programa de psicología. Hablaremos un poco sobre los conceptos básicos. Entre ellos está la codificación de la información del lenguaje del gen. Esto significa que la estructura del DNA está encargada de la codificación y procesos de información, de la replicación de las micromoléculas portadoras de información y alteración del mensaje. También tenemos el procesamiento de la información, lo que significa la síntesis de proteínas, que se basa en la secuencia de proteínas, en el proceso de traducción y finalización. Encontramos también la reproducción de información, replicación del DNA. Watson y Crick consideran que el DNA puede servir para moldear una cadena complementaria y que esto se dé como resultado de dobles hélices idénticas, a lo que se le considera esto como una replicación. También vamos a hablar un poco de la modificación de la información. Entre estas está la mutación, que son los cambios en la secuencia de codones. Un tipo de mutación se genera por causas de otra base. Está la ingeniería genética, que es el extenso conjunto de procedimientos que permiten alterar intencionalmente el aparato e información genética. Ahora vamos a hablar un poco de la reproducción celular. Entre ellas encontramos los ciclos celulares y ciclos de vida. En muchas células, la totalidad de su ciclo, desde la fase G1 hasta la citocinesis, se completa en un lapso de pocas horas. La alternancia entre una y otra fase, debido a la meiosis y a la fecundación, constituye el ciclo de vida de todos los organismos. También encontramos los cromosomas como genes empacados. ¿Qué significa? Que son numerosos cuerpecillos lineales con aspectos de barra. El cromosoma está formado por unidades nucleosomales repetidas. También encontramos la mitosis como proceso por el cual los cromosomas se distribuyen equitativamente entre las dos nuevas células resultantes de la división de la célula madre. La mitosis está dividida en 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. También encontramos la meiosis, que vendría siendo la unión de los gametos durante la reproducción sexual. Siempre da como resultado la duplicación del número cromosómico, o todo el resultado de este proceso se le llama meiosis, que se divide en profase y metafase. En la reproducción celular también encontramos un posible mecanismo de entrecruzamiento. Esto hace referencia a un mecanismo normal de incremento de la variabilidad genética. También encontramos la reproducción sexual y variabilidad genética, que es una explicación de que puede actuar sobre estas fuerzas evolutivas. También tenemos el mecanismo de la herencia, conceptos pre-mendelianos.
Aristóteles y Darwin defendieron el concepto de pangenesis, por el cual los gametos contenían representantes llamados gémulas de todas y cada una de las partes del cuerpo y que eran invocadas para dirigir la construcción del nuevo individuo. Como últimos conceptos básicos encontramos las leyes de Mendel. Mendel estuvo enfocado en resolver los enigmas de la genética, por lo que establece una secuencia de leyes, las cuales eran la ley de la segregación y la ley de la distribución independiente o ley de la unidad de caracteres. La ligadura, esto ocurre entre genes situados en el mismo cromosoma. Está el mapeo de los cromosomas, que es el proceso mediante el cual se realiza la distribución y la redistribución de rasgos ligados. Están las ligaduras al sexo, que es en el momento en que machos y hembras transmiten sus rasgos de manera diferente. Variaciones en la expresión genética, que quiere decir efecto que tienen los alelos de un gen sobre otro gen. Están los cromosomas y la expresión genética. También existen los tratamientos de las enfermedades de la genética. Estos varían según el problema genético, pero se proponen algunos tratamientos como la eugenesia, la ingeniería genética para la reparación de los genes dañados. Cromosomas y expresión génica. Los cromosomas son estructuras compuestas principalmente por ADN y proteínas que se encuentran en el núcleo de las células eucariotas. Son portadores de los genes, que son segmentos específicos de ADN que contienen las instrucciones para la síntesis de proteína y la regulación de otras funciones celulares. La expresión génica es el proceso mediante el cual la información contenida en un gen es utilizado para producir un producto funcional, típicamente una proteína. Este proceso implica la transcripción del ADN en ARN mensajero, ARNM, en el núcleo de la célula y la posterior traducción de la ARN en proteínas de los ribosomas del citoplasma. La relación entre los cromosomas y la expresión génica es fundamental. Los genes están ubicados en los cromosomas y su disposición y organización en los cromosomas influyen en cómo y cuándo se expresan. Por ejemplo, la estructura de los cromosomas puede afectar la accesibilidad de los genes a las enzimas y factores de transcripción que regulan su expresión. Además, los cromosomas también pueden contener regiones específicas como los telómeros y los centrómeros, que juegan un papel importante en la regulación de la expresión génica y la estabilidad cromosómica. La psicobiología surge a lo largo de la segunda mitad del pasado siglo XX como resultado de la paulatina integración de los conocimientos aportados desde la psicología científica en el estudio del comportamiento y los procedentes de la biología en el campo de la evolución, la genética, la etología y la neurociencia. La psicobiología crea con ello un nuevo marco de referente amplio, unificado y potente que aborda como sujeto de estudio la conducta humana, entendida esta como un proceso biológico que permite una interacción activa y adaptativa con el medio ambiente en el que vivimos. Para ello, persigue poner de manifiesto qué estructuras del sistema nervioso son responsables de la conducta, teniendo en cuenta que el cerebro es quien recibe los estímulos e información de su exterior e internamente para así crear una respuesta adecuada a los estímulos recibidos, qué procesos la ponen en marcha, cómo se regulan, qué finalidad tiene y cómo se ha ido modelando a lo largo de la evolución. La conducta está ligada al organismo, es un producto de su actividad neural
consecuente de la acción de la selección natural y por tanto dependiente enteramente del sustrato biológico que la genera. Los fenómenos mentales son fenómenos cerebrales y uno de los objetivos de la psicobiología científica es identificar el sustrato cerebral que subyace el comportamiento y sus expresiones tales como los procesos cognitivos, memoria, atención, lenguaje, percepción, afecto y en general entender cómo se comporta el ser humano y cuál sería el efecto de actuar en el cerebro y viceversa. Finalmente, a este recorrido por los factores biológicos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de explicar la conducta, hay que añadir aquellos que intervienen en la causa inmediata del comportamiento, los mecanismos por los que los estímulos se presentan e integran dentro del sistema nervioso central y cómo dicha representación del entorno produce cambios en el estado interno del organismo, que incluyen en la forma que interactúan con su ambiente. La psicología evolutiva es un campo de estudio que investiga cómo la selección natural ha influido en la evolución de los procesos mentales y del comportamiento humano. Se basa en la premisa de que muchos de los rasgos y comportamientos humanos tienen raíces evolutivas que se desarrollaron a lo largo de millones de años de evolución. Etología es la rama de la biología que se ocupa del comportamiento animal, especialmente del comportamiento instintivo, innato. Es un campo de estudio que examina cómo los animales interactúan con su entorno, con otras especies y consigo mismos, y cómo estas interacciones están influenciadas por la genética, el desarrollo y la evolución. La sociobiología es un campo de estudio interdisciplinario que combina principios de la biología evolutiva y la sociología para comprender el comportamiento social en animales, incluidos los humanos. Se basa en la premisa de que muchos aspectos del comportamiento social tienen una base biológica y pueden entenderse mejor a través de un marco evolutivo. Psicobiología de la conciencia es un campo interdisciplinario que busca comprender los fundamentos biológicos de la conciencia, es decir, cómo y por qué surgen los estados conscientes en los organismos. Este campo combina principios de la psicología, la neurociencia cognitiva y la biología para investigar los procesos neurales y los mecanismos subyacentes a la experiencia consciente.